Episodio 4. La Edad Media, caballeros, castillos y la peste negra. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy viajaremos a un periodo fascinante y, a menudo, malentendido. La Edad Media. Este tiempo, que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV, fue una era de caballeros con armaduras relucientes, castillos que se alzaban como centinelas de poder y fortaleza, y una sombra oscura que se cernió sobre Europa, la peste negra. Aunque muchas veces se la considera un tiempo de oscuridad y estancamiento, la Edad Media fue un periodo de profundas transformaciones y resiliencia. Hoy exploraremos cómo los caballeros personificaron los ideales de coraje y honor, cómo los castillos representaban no solo seguridad, sino el corazón de la vida medieval, y cómo la peste negra cambió para siempre el destino de Europa. Imagina estar en un mundo donde los tambores de guerra resuenan a lo lejos, donde cada piedra de un castillo cuenta historias de asedios y victorias, y donde una enfermedad invisible y aterradora diezmó a millones. Prepárate para sumergirte en un viaje que te llevará al corazón de la Edad Media y a los eventos que moldearon el futuro de Europa. Contexto histórico y cultural de la Edad Media. La Edad Media comenzó tras la caída del Imperio Romano en 476 después de Cristo, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Europa. Sin el liderazgo centralizado de Roma, el continente se fragmentó en reinos más pequeños y feudos que luchaban por el poder y la supervivencia. Esta división impulsó la formación de una sociedad feudal, donde la tierra era el bien más preciado y la relación entre señores y vasallos determinaba el tejido social. La Edad Media se divide en tres períodos: la Alta, Plena y Baja Edad Media. Durante la Alta Edad Media, Europa vivió un periodo de constantes invasiones por parte de los vikingos, los sarracenos y los húngaros. Sin embargo, también fue un tiempo de consolidación, donde reinos como los francos, bajo el liderazgo de Carlomagno, comenzaron a unificar grandes territorios y a establecer el Sacro Imperio Romano Germánico. La Plena Edad Media, que abarcó del siglo XI al XIII, marcó una época de estabilidad relativa y de expansión cultural y económica. Se establecieron las primeras universidades en ciudades como Bolonia y París, y se construyeron algunas de las catedrales góticas más impresionantes, que aún hoy nos dejan sin aliento con su arquitectura. Este periodo fue testigo de las Cruzadas, una serie de campañas militares impulsadas por la Iglesia para recuperar Tierra Santa, que también fomentaron el intercambio cultural entre Europa y el mundo islámico. La Baja Edad Media, sin embargo, trajo consigo la crisis. Entre el hambre, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra y la peste negra, Europa experimentó un siglo XIV plagado de sufrimiento y cambios radicales. Estos eventos no solo impactaron a la sociedad en su tiempo, sino que también prepararon el terreno para el Renacimiento, una época de renovación y redescubrimiento que seguiría a esta era tumultuosa. Los caballeros y su código de honor. Los caballeros eran la personificación del poder militar y la nobleza en la Edad Media. Convertirse en caballero no era una hazaña fácil. Comenzaba en la infancia, generalmente a los 7 años, cuando un niño noble se convertía en paje en la casa de otro noble. A los 14 años, pasaba a ser escudero, asistiendo a un caballero en el campo de batalla y perfeccionando sus habilidades. Finalmente, alrededor de los 21 años, si demostraba suficiente valor y lealtad, podía ser investido como caballero en una ceremonia solemne. El código de caballería
dictaba las normas de conducta de un caballero. Este código incluía la valentía, la lealtad a su señor feudal, la protección de los indefensos y la defensa de la fe cristiana. Los torneos y justas se convirtieron en una forma de demostrar el valor y la destreza de un caballero, al tiempo que servían como entretenimiento para la corte y el pueblo. Los caballeros también jugaron un papel importante en las cruzadas. En estas campañas, participaron para proteger los territorios cristianos y expandir la influencia de la Iglesia. Sin embargo, detrás de estas hazañas heroicas también había historias de ambición, traición y luchas internas por el poder. Castillos. Fortalezas de poder y vida. Los castillos eran mucho más que simples estructuras de defensa. Eran símbolos del poder de los señores feudales y centros de administración y gobierno. Los primeros castillos, construidos en madera y situados en colinas estratégicas, comenzaron a aparecer en Europa en el siglo IX. Con el tiempo y en respuesta a avances en técnicas de asedio, evolucionaron a imponentes fortalezas de piedra. El diseño típico de un castillo incluía murallas altas, torres de vigilancia, un foso que lo rodeaba y un puente levadizo que se podía levantar para bloquear el acceso. En el interior, la torre del homenaje era la parte más segura y servía como la última línea de defensa. En tiempos de paz, los castillos albergaban banquetes, justas y festivales, y eran el hogar de la corte y de una compleja red de sirvientes, soldados y artesanos. Castillos famosos como el Castillo de Windsor en Inglaterra o el imponente Castillo de Carcassonne en Francia son testimonios de la arquitectura y la ingeniería avanzadas de la Edad Media. Cada piedra, cada arco y cada almena cuentan historias de asedios heroicos y victorias logradas contra viento y marea. La peste negra, el azote de la humanidad. La peste negra llegó a Europa en 1347, probablemente transportada por las pulgas de ratas en barcos comerciales que venían de Asia. La enfermedad, una combinación de peste bubónica, neumónica y septicémica, se propagó rápidamente por todo el continente, causando una mortandad sin precedentes. Los síntomas incluían fiebre alta, dolor intenso y bubones oscuros que aparecían en la piel. Una vez infectado, la persona podía morir en cuestión de días. La falta de conocimiento médico sobre la causa y la propagación de la enfermedad llevó al caos y al miedo. Se estima que en pocos años, la peste negra mató a entre 1/3 y la mitad de la población europea, lo que equivale a decenas de millones de personas. El impacto de la peste fue devastador, no solo en términos de pérdida de vidas, sino también en el tejido social y económico de la época. Los campos quedaron sin cultivar, las ciudades se vaciaron y la mano de obra se volvió tan escasa que los campesinos supervivientes comenzaron a exigir mejores condiciones de trabajo y salarios. Este cambio en la estructura económica marcó el principio del fin del sistema feudal. La reacción de la sociedad fue variada. Algunos buscaron consuelo en la religión, mientras que otros se dedicaron a la persecución de minorías, como los judíos, a quienes se culpó de propagar la enfermedad. Los flagelantes, grupos de penitentes que se autoflagelaban como una forma de pedir perdón a Dios, recorrieron las ciudades europeas en un intento desesperado por detener la plaga. La vida diaria en la Edad Media y su transformación. La vida diaria en la Edad Media estaba llena de desafíos. Para los campesinos, el trabajo en los campos era arduo y agotador, y las cosechas a menudo se veían afectadas por el clima y las guerras. Sin embargo, los castillos ofrecían una relativa seguridad durante los conflictos.
y los caballeros actuaban como protectores de la tierra y sus habitantes. La peste negra trajo consigo un cambio significativo en esta vida diaria. Las aldeas que antes eran bulliciosas quedaron desiertas y la estructura social se vio sacudida. Los sobrevivientes se encontraron con oportunidades únicas. La escasez de mano de obra hizo que los campesinos pudieran negociar mejores condiciones de trabajo y obtener más autonomía. Las ciudades comenzaron a crecer y con ellas surgieron nuevas ideas que desafiarían el orden establecido. La cultura y el arte medieval reflejaron este cambio. La temática de la muerte se volvió omnipresente en pinturas y esculturas, y la literatura empezó a explorar los límites de la existencia humana con mayor profundidad. El legado de la Edad Media. Aunque muchas veces se asocia la Edad Media con un periodo de estancamiento, su legado es profundo. Los castillos y las catedrales góticas siguen siendo testimonios de la habilidad arquitectónica y del ingenio humano. Las primeras universidades fundadas en este periodo allanaron el camino para los avances académicos de los siglos posteriores. La peste negra, por su parte, enseñó lecciones invaluables sobre la importancia de la salud pública y la resiliencia de las sociedades frente a las adversidades. Y aunque los caballeros de la Edad Media ya no patrullan los campos de Europa, su figura sigue inspirando historias de coraje y lealtad que resuenan en la literatura, el cine y la cultura popular hasta el día de hoy. Conclusión. La Edad Media, con sus luces y sombras, fue un tiempo de construcciones imponentes, guerreros que defendían su honor con espada en mano, y enfermedades que desafiaron el entendimiento humano. Sin embargo, en medio de todo ello, la humanidad persistió, evolucionó y encontró nuevas formas de prosperar. Y de esta manera, lo que algunos llamarían la época oscura, fue también un periodo de resiliencia, adaptabilidad y cambios fundamentales. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los capítulos más fascinantes de la historia. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios sobre qué parte de la Edad Media te resultó más interesante. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando cómo las diferentes eras moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Hasta la próxima.